nuestra historia, nuestro país vive una historia de sangre, una historia violenta. Nosotros crecimos y aprendimos a hablar el único idioma que hablaron nuestros padres, aquellos que hoy gobiernan este país, aquellos que hoy se bañan de pureza y que nos tildan a nosotros como los peores del mundo. Se les olvidó a ellos que ellos resolvieron sus problemas con el idioma de las balas. Que más adelante, años de lucha, de sangre, de masacres, de niños, mujeres, gente campesina, vino ancianos y todo, vino a dar aquella pequeña esperanza donde se empezó con un diálogo y que llegó a los acuerdos de paz. Hoy toda esta gente que forma parte y ha formado parte de los diferentes gobiernos, diputados, magistrados, gente que ostenta cargos importantes, se les ha olvidado que nosotros somos los hijos de la guerra. Somos aquellas personas a los que vimos asesinar a un montón de personas, incluso nuestros familiares. Las pandillas centroamericanas como la nuestra, que hoy es ya casi americana o latinoamericana, nació precisamente por la inmigración de nuestros padres y nosotros mismos hacia Estados Unidos, buscando paz, una mejora para nuestras vidas, y nos fuimos a topar allá con una discriminación racial, o que teníamos que unificarnos como centroamericanos, como gente de una misma cultura, un mismo idioma, con los mismos problemas, y que tuvimos que defendernos y se formó nuestro grupo. Este es el costo de lo que hoy los padres de la patria tienen que reconocer. La guerra le costó a El Salvador, como a cualquier parte del mundo, este fenómeno. Las maras es algo complejo, es algo que tiene raíces profundas, y las raíces vienen desde el precio que pagó el país. Por ahí había un reporte cuánto había costado al país la inmigración de los salvadoreños. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar, que no todo es culpa nuestra. Está claro que nosotros aceptamos que han habido cosas horrendas en las que hemos participado, pero que también, si para ellos la palabra amnistía, para muchos de ellos, o la gran mayoría, tuvo amnistía, donde cometieron crímenes bárbaros, donde un montón de entidades internacionales, la comunidad internacional, incluso aún está luchando por querer reabrir estos casos y poder juzgar a esos criminales de guerra y decirles que ustedes fueron culpables de esta masacre. Pero ellos tienen una amnistía, tienen un fuero político, diplomático, como se quiera llamar, que son intocables. Nosotros no pedimos amnistía. Cada uno de nosotros está purgando una pena de prisión por el delito que cometió. Pero sí lo que queremos es que no se nos excluya, porque esa es la palabra, se nos ha excluido de todo. O sea, para un pandillero o para una persona tatuada no hay derecho para nada. O sea, un ejemplo fácil, vas a una empresa, vos podés tener la experiencia laboral o podés tener las cualidades que necesita el empleador, pero las primeras palabras, ¿tiene antecedentes penales? ¿Perteneces a una pandilla? Ahí te botaste. Cuando un compañero de nosotros tiene 70 años de condena, probablemente joven, ustedes han sido jóvenes, adolescentes, en la adolescencia y joven uno comete un montón de estupideces, algunas pequeñas, medianas y otras extremadamente grandes. Pero llega un momento de madurez donde pensás y dices, bueno, con todo respeto, me hice mierda la vida. Y la mente empieza a cambiar porque de repente tu chava o el encubre de toda tu vida está embarazada, tiene un bebé, empezás a sentir las caricias de tu bebé te empieza a llamar papá, te empieza a hacer preguntas importantes en la vida que antes tú no las pensabas, no las tenías en la mente. Y que de repente empezás a reflexionar, hijo, ¿de qué voy a hacer? Este se va a convertir igual a mí, va a venir aquí a hacer otros 70 años igual que yo. Romeo Enrique Solórzano, conocido en el mundo criminal como el Diablito de Hollywood, nació el 27 de julio de 1978 en San Salvador, El Salvador. Sobre su infancia no hay información disponible. Lo que sí es del dominio público es que en la década de los 90, Borromeo vivía en la ciudad de Los Ángeles, California. Allí se comenzó a relacionar con grupo de jóvenes pertenecientes a la MS-13, quienes lo habrían motivado a unirse a la pandilla. Se desconoce exactamente en qué fecha fue deportado de Estados Unidos a El Salvador, pero a su llegada se radicó en el occidente del país. Borromeo fue bautizado como el Diablito de Hollywood, y fue él quien inició a Elmer Canales Rivera, alias el Crook, en la clica Zanzíbar Locos, la primera clica local de todo El Salvador,
Para ese entonces a Canales se le conocía bajo el alias Gonzo. Siendo un adolescente, Borromeo empezó a formar varias clicas por todo el país salvadoreño. Esto lo llevó a consolidar su poder dentro de la organización. Cuando tenía 19 años, la Fiscalía General de la República ya lo acusaba por el delito de homicidio agravado y el 3 de junio de 1998, el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango lo condenó a 30 años de prisión por los asesinatos de Roberto Carlos Hernández y José Virgilio González. El Diablito de Hollywood fue enviado al penal de Ciudad Barrios en San Miguel y desde esa fecha se le ha procesado por otros delitos como agrupaciones ilícitas, amenazas agravadas, tenencia y portación de armas de guerra y otro homicidio. A principios del año 2003, el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, ordenó el despliegue del operativo policial Plan Mano Dura, con el propósito de reducir la delincuencia mediante la desarticulación y captura de miembros de la pandilla en todo el país. Simultáneamente remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de la ley denominado Antimaras. Pese a haber generado una fuerte polémica social y legislativa, la ley fue aprobada del 10 de octubre de 2003 al 10 de abril de 2004. Sobre esta ley fueron interpuestas varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió sentencia declarándola inconstitucional el 1 de abril de 2004. Borromeo Enríquez y Elmer Canales Rivera eran parte de una junta directiva que se encargaba de actos de violencia, intimidación y apoyo material a terroristas. Los dos desempeñaban importantes roles de liderazgo en las operaciones de la organización en El Salvador, México, Estados Unidos y otras partes del mundo. Según los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, varios líderes fueron enviados a México con el objetivo de establecer vínculos con los grupos criminales mexicanos. A partir de entonces, se mantuvieron en contacto con varios cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas, Cartel del Golfo y Jalisco Nueva Generación, así como otros grupos de narcotráfico en México. El Diablito de Hollywood y el Crook crearon la Ranfla Nacional, a la que en un principio se le denominó los 12 Apóstoles del Diablo. Como ya en otros videos les he mencionado, lo de Diablo es con relación al alias El Diablito de Hollywood. La Ranfla Nacional es la máxima autoridad de la pandilla y está conformada por los pandilleros más antiguos de la estructura. Hasta el día de hoy, el Diablito de Hollywood es un criminal influyente, al que consideran el cabecilla de la MS-13 en El Salvador. En el año 2012 y 2013, el gobierno del expresidente Mauricio Funes mantuvo el diálogo con las pandillas para buscar soluciones al problema de la violencia. La Mara Salvatrucha designó como su vocero principal al Diablito de Hollywood, pero intervinieron el Sirra, el Diabólico, el 13, el Pavas, Joaquín, Tiberio y el Crook, quien es el segundo al mando de la estructura, y los de la 18 designaron como único vocero a Carlos Mojica Lechuga, alias el Viejolín. Los voceros solicitaron algunos beneficios, entre ellos que los cabecillas fueran trasladados a cárceles de menor rigurosidad para retomar el mando de sus pandillas y así implementar la tregua, por lo que en marzo de 2012 el gobierno, a través de sus mediadores Raúl Mijango, el obispo Fabio Colindres y David Munguía Payés, ordenó el traslado de 50 cabecillas del penal de Zacatecoluca a los penales de Ciudad Barrios, San Francisco Gotera y Chalatenango, esto en el caso de la Mara Salvatrucha, y al penal de Izalco y Cojutepeque a los del barrio 18. Luego de estos movimientos, la tasa de homicidio bajó en un 50%, lo que significa que la mayor parte de crímenes, extorsiones y otros delitos que se cometían en el país eran ordenados desde las cárceles. Sin embargo, el diálogo con los criminales no tuvo un final feliz. Si quieren ver el video de la tregua, se los dejaré en los comentarios para que conozcan más sobre el tema. También se dio a conocer que Benito Lara no era tomado en cuenta para integrar el gabinete de gobierno del FMLN. Cuando se acercaron las elecciones presidenciales de 2014,
Lara acudió a su ahijada Daisy, quien según la Fiscalía General de la República era la amante de El Diablito de Hollywood. La última semana de enero 2014, El Diablito de Hollywood llamó a un cabecilla de la estructura que gozaba de libertad. Le llamó para informarle que en la oficina de Raúl Mijango, ubicada a pocos metros de un hotel de la capital San Salvador, se realizaría una reunión que cambiaría las cosas y que él debía asistir, pero no le brindó mayores detalles. El día de la reunión, el cabecilla llegó al lugar señalado. Allí se encontraba un pandillero y la mujer llamada Daisy, quien le preguntó si sabía el motivo de la reunión. El cabecilla le aseguró que no tenía ni idea de qué se trataba. Fue allí donde ella le comentó que su padrino Benito Lara estaba muy preocupado porque su periodo como diputado en la Asamblea Legislativa estaba a punto de finalizar y según Daisy, la única esperanza de su padrino era conseguir una plaza en el próximo gobierno. Además, le dijo que ella había tenido una conversación vía teléfono con el Diablito de Hollywood para que la pandilla presionara a los del partido FMLN para que lo tomaran en cuenta y en caso de ganar las elecciones presidenciales el partido de izquierda nombrara como ministro de Justicia y Seguridad a Benito Lara, quien sabía que los del partido tenían en la lista a 4 candidatos para ocupar ese cargo y entre ellos no figuraba el de él. Al terminar la reunión, el cabecilla y Daisy salieron en el auto rumbo a la sede del FMLN. En el camino, el cabecilla recibió una llamada. Era el Diablito de Hollywood, quien le informó que se había reunido con las 2 facciones del barrio 18 y que estaban de acuerdo de presionar al FMLN para que tomaran en cuenta a Benito Lara. A la vez, le dijo que lo delegaba como representante de las pandillas para hacer la petición a los del partido FMLN. Al llegar a la sede del partido, entraron a la oficina de Benito Lara. Daisy le dijo: «Vaya padrino, ya ve que sí se podía», a lo que Lara le respondió: «Gracias, hija», y a la vez le aseguró al cabecilla de la MS que si lo apoyaban le daría continuidad a lo pactado. El cabecilla, seguro del poder que tenían, le recordó que si los del FMLN no cooperaban, tendrían sus consecuencias. A la mañana siguiente, el cabecilla programó una reunión con Raúl Mijango y otros pandilleros. Le mencionaron el nombre de Benito Lara, pero este dijo que él no metía las manos al fuego, porque ante una presión política o mediática, Benito Lara se haría el maje y no cumpliría con los acuerdos pactados. A pesar de su negativa, los pandilleros apoyaron con elegir a Benito Lara. Cuando el FMLN ganó la presidencia, Benito Lara fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad, pero en el año 2016 fue sustituido por Mauricio Landaverde y Benito Lara pasó a ser el nuevo asesor presidencial en materia de seguridad. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República determinaron que Benito Lara, mientras era diputado, elaboró y ofreció un plan apegado a las exigencias de la MS-13 y Barrio 18, donde tendrían ciertos privilegios. Es por esta razón que determinaron que los pandilleros exigieron al FMLN que fuera Benito Lara el ministro de Justicia y Seguridad. A finales del año 2014, el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén decidió enviar a un régimen de aislamiento a los pandilleros protagonistas de la tregua a partir de enero 2015, con el fin de romper esa cadena de mando de las estructuras para eliminar el pacto de la tregua y la presión pública, ya que mucho se hablaba sobre este tema. El Consejo Criminológico Regional Oriental sometió a una evaluación al Diablito de Hollywood para determinar si procedía su traslado al penal de máxima seguridad. El informe arrojó que este no había superado las carencias detectadas con anterioridad, entre ellas ser miembro de la pandilla y el fracaso para adaptarse a las normas sociales,
Sin embargo, en febrero de 2015 fue llevado nuevamente a Zacatrás junto a otros 13 cabecillas. En ese momento, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, aseguró que todo se hizo de acuerdo con lo establecido en las leyes respectivas. La prensa gráfica compartió un reporte donde informa que tuvo acceso al libro de ingreso de emergencia del Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, donde confirmaron que entre el año 2020 y 2021 fueron llevados los reos Carlos Alberto Martínez Melara, José Luis Mendoza, Borromeo Enrique Enríquez, Saúl Antonio Turcios Ángel y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, los últimos 3 principales líderes de la MS a nivel nacional. En esa fecha, los pandilleros fueron recibidos en el área de emergencias. Luego los trasladaron al área de medicina de hombres, donde esperaron a funcionarios gubernamentales y otros sujetos encapuchados para entablar reuniones privadas. Así lo confirman fuentes ligadas al hospital, que solicitaron al periódico no revelaran sus nombres por temor a perder sus trabajos o sufrir agresiones. Lo que se habló durante esas reuniones no es del conocimiento público, debido a que agentes de centros penales evitaron que el personal de enfermería y médicos se acercaran al área de emergencias. Además, varios testigos aseguran que afuera de este recinto se instalaron cámaras para vigilar que ningún empleado del hospital se acercara y documentara la reunión. El medio informativo le consultó al director del nosocomio y jefa de residentes sobre dichas reuniones, pero dijeron que no darían declaraciones sin el aval de sus superiores. Pese a no obtener la información, la prensa gráfica asegura que esa versión se confirma con documentos y otros registros de la misma Dirección General de Centros Penales, donde quedó constancia de esas y otras salidas. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2019, en el libro de novedades consta que el Diablito de Hollywood estaba ingresado en el Hospital Santa Teresa y desde ahí fue trasladado a una consulta al Hospital Saldaña en los planes de Rendero, para luego volver al penal sin aparentes síntomas de una enfermedad grave. Así fueron sus salidas en aproximadamente 8 veces. En otra ocasión, a las 10 de la mañana con 22 minutos del 24 de noviembre de 2021, el Diablito de Hollywood fue trasladado del penal de máxima seguridad al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor o Casa Linda para una evaluación de otorrino y gastroenterología, donde estuvo internado 28 días por problemas de oído, vías respiratorias y digestivos. Sin embargo, una fuente que trabajó dentro del penal de Zacatecoluca aseguró a la prensa gráfica que el Diablito no tenía problemas graves de salud y que los padecimientos que éste tenía podían haberse tratado dentro de la clínica en el penal. Hasta septiembre del año 2021, se dijo que el director de centros penales, Osiris Luna, se había reunido con los cabecillas de pandillas, pero nadie ha dado a conocer el motivo de esas reuniones, aunque esta versión ha sido desmentida por algunos habitantes de la colonia Vista Hermosa, que aseguran nunca supieron sobre la llegada de estos pandilleros a Casa Linda. Lo único que recuerdan es que camionetas de la Dirección General de Centros Penales llegaban y permanecían en el parqueo de ese lugar. Un periódico local le consultó al propietario de Casa Linda sobre la atención a los líderes de la pandilla y dijo que era desinformación, porque en ese lugar solo atendían a ancianos de 80 años. Cuando le indicaron que informes de inteligencia de la policía confirmaban el traslado de 2 pandilleros a su clínica, dijo que pudo ser equivocación o algún traslado de ambulancia que hacen ahí, pero no hay ingresos de otro tipo de pacientes. El Diablito de Hollywood se ha convertido en la cara pública de la MS. Él niega ser líder de la pandilla o uno de los miembros más poderosos de la Ranfla Nacional. Asegura que son los mismos medios de comunicación que le otorgan ese rol, pero él no puede decidir sin tomar en cuenta la voz de todo su pueblo. Al día de hoy es requerido por Estados Unidos, país que lo ha incluido en la lista negra donde colocan a los máximos criminales del mundo, pero antes de ser extraditado debe cumplir la condena que le fue impuesta hasta junio 2028.